santos, y sin duda alguna para nosotros, además para cada uno de nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos o quienes hayamos tenido la desgracia de perder, pues fueron unos santos en vida, se portaron de maravilla, se portaron tal. Esa es la festividad de los santos. La festividad de Ánimas, día 2, esa sí es la de los fieles difuntos. Ahí sí se recuerda a los difuntos y se honra a los difuntos. En aquella Murcia de los años 60 y los años 70, a las 2 de la tarde del del Día de los Santos, a las 2 de la tarde se repicaba, era el primer repique a difuntos que hacía la catedral. Y una vez que la catedral repicaba a difuntos, inmediatamente empezaron a repicar parroquias y conventos. Se daba el caso de que en los hogares, yo lo viví, son cosas que he vivido, en los hogares, ha salido ahí en el vídeo, las mariposas de San Juan Bosco, que esa era la marca, y no es publicidad, pero eran las únicas que se hacían. Las mariposas de San Juan Bosco se encendían al toque de ánimas de la catedral o de la parroquia correspondiente. Tú estabas, pues qué digo yo, en la ermita de los Alburquerques, que oían la campanita de la ermita, tin, tin, están repicando difuntos. Entonces, la familia se reunía a las 2 de la tarde, se rezaba un Padre Nuestro por los difuntos y se encendían las lamparillas. Por cierto que se encienden siempre una por cada difunto próximo, es decir, padres, abuelos, tal, y una general por las ánimas del purgatorio, una en genérico por las ánimas. Eso se hacía a las 2 de la tarde del Día de los Santos. Ya por la noche, en los conventos se empezaron a rezar los oficios de tinieblas, eran los primeros. Y los auroros ya salían esa noche cantando las salves de difuntos por la huerta. Y llegábamos al día 2. El día 2 yo se lo contaba a Paco, Paco se reía, estamos hablando anterior al Vaticano II, obviamente, y luego con el Vaticano II todavía se mantuvo. Los sacerdotes decían 3 misas de golpe ese día. Es decir, la misa de 9, por ejemplo, tú ibas a la parroquia, la misa de 9 de Ánimas, pero sabías que eran 3 misas, muy rapiditas, no había homilía, no había nada, terminaba el sacerdote, hacía amago de irse, volvía y empezaba la segunda, terminaba la segunda, hacía amago de irse y decía la tercera, porque la obligatoriedad era decir, la obligatoriedad litúrgica, 3 misas. Y luego había una costumbre muy curiosa, y es que en la huerta se tenía la creencia que el Día de las Ánimas los difuntos volvían a sus camas, volvían a descansar en sus camas. Entonces se levantaba muy temprano uno, inmediatamente lo primero que se hacía era la cama donde se esperaba la visita del difunto, porque la general, yo se lo contaba a ellos, yo lo viví con mi abuela, o sea, no lo he visto, es que lo he vivido. Ella, la cama de matrimonio, la dejaba en perfecto estado de revista, se ponían los mejores ajuares, y os digo más, lo digo porque lo viví, mi abuela sacaba el ajuar de boda, el que había utilizado mi abuelo la primera noche de bodas, y entonces se ponía la cama con la mejor ropa que había y tal, y se perfumaba la habitación. Entonces no había ambientadores, ni spray, ni nada de esto, ¿no? Entonces se ponían unos platos con algodones empapados en alcohol, con azúcar, otros le echaban canela. Eso, al evaporarse el alcohol, lógicamente, pues expandía ese olor a azúcar o canela por la estancia donde se esperaba al difunto. Ambientar e invocar. Invocar y ambientar al difunto que venía. Y entonces se tenía durante todo el día, porque el ánima del purgatorio, o el ánima del difunto, siempre se entendía que estaba en el purgatorio, por eso podía volver a la tierra para lavar sus deudas pendientes y sus pecados pendientes. El alma del difunto venía de la salida del sol a la puesta. Una vez que se había puesto el sol, pues ya la cama podía deshacerse, se cambiaba la ropa, se volvía a la ropa tradicional y ya el difunto había descansado. Y luego pues había otra serie de tradiciones, ¿no? Era reunirse, y esta es la que enlaza con este acto literario y de raíz, la tarde del día 1, por la mañana se ve estar en el cementerio y demás, y la tarde del día 1 era una tarde muy familiar. Era algo así como la Navidad, se visitaban las familias y siempre se procuraba ir a aquella donde el muerto era más reciente, donde el luto, digamos, estaba todavía. Además, pensad que en esa Murcia de los 70 y tal, los lutos es que duraban 2 y 3 años. Entonces al que estaba más reciente se le visitaba. Se comían castañas asadas, se hacían tostones, aquí palomitas, eso vino de Hollywood y de las películas de cine. Aquí eran tostones de sal o tostones de azúcar. Se comían tostones y copicas de anís, se bebía anís. Y se recordaba
lógicamente, se recordaba a los difuntos. De ahí que se mezclaba la realidad con la leyenda, con el cuento, con la historia. Empezabas a hablar del abuelo que se había muerto hace 2 años y terminabas contando, pues yo qué sé, que te habías enterado que un muerto de no sé dónde pues se había parecido a no sé quién. Es decir, ese era un poco el contexto, pero era una tarde familiar, insisto. Y ahí por las historias del difunto, y ya se aprovechaba hablar del difunto pues para hablar de otras personas que habían fallecido y eran vecinos, más o menos conocidos y tal. Entonces todos estos ritos, al igual que las gachas, la gacha luego con arroz y calabazate, es decir, todos estos ritos propios son los que creo sinceramente que como murcianos no debemos dejar perder, porque va cayendo en el olvido. Y ahora yo lo respeto todo absolutamente, me parece muy bien, insisto, lo respeto, me parece muy bien que en los colegios a los niños los disfracen de Halloween. Vale, pues bueno, si estamos en un mundo global y las costumbres van y vienen y se mezclan y bueno, pues muy bien, pues los niños van vestidos de Halloween. Pero por favor, aparte de los Halloween, vamos a enseñar también a los niños que Murcia tiene sus historias, que tiene sus raíces, que tiene sus costumbres y que tiene sus tradiciones. Es decir, que una cosa no mate la otra. Pueden perfectamente convivir. Y por eso, insisto, la idea de Paco, la idea esta que están presentando hoy aquí, a mí me pareció extraordinaria desde el kilómetro cero, porque es enraizar más todavía las costumbres y tradiciones de Ánimas, y ojalá, Paco, y me hago eco de tus últimas palabras, ojalá esto sea la primera piedra, y todos los que estamos aquí, pues dentro de 50 años, vengamos con el bastoncito a ver qué tenemos este año de cuentos de Ánimas y a ver cómo se va a vivir la tarde de Ánimas en Murcia. Lo bueno que después que hayamos muerto todos vendremos también. Ah, no, también, yo soy consciente que están aquí. Hay una en la iglesia de San Bartolomé, hay una frase. Sí, señor. A las ánimas benditas no te pese hacerles bien. Sabe Dios si tú mañana serás ánima también. Debajo de la Virgen del Carmen, del cuadro de la Virgen del Carmen, porque no he querido meterme en más historia, pero la Virgen del Carmen es la mediadora de las ánimas del purgatorio y es la que rescata. De hecho, el origen a Santo Domingo, en 1268, cuando se le aparece la Virgen del Carmen, cuando empieza la devoción al Monte Carmelo, es que quien le rece no pasará, digamos, por el purgatorio y irá directo a la gloria. Bueno, y ya está. Muchas gracias. Hombre, muchísimas gracias a usted. De todo esto y mucho más hablaremos el próximo viernes, día